Señores, buenas noches, soy Federico Galeano y les doy la bienvenida a Líderes. El líder invitado de hoy es el señor Alberto Acosta Garbarino, presidente del Banco Familiar y presidente de la organización Desarrollo en Democracia. Con él vamos a hablar acerca de la economía del país y el recientemente presentado Plan de Reactivación Económica. ¿Será ese plan suficiente para devolver al Paraguay su inercia de crecimiento económico? Hablemos de eso con el señor Alberto Acosta Garbarino. Como siempre, empezamos agradeciendo a nuestros auspiciantes Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Sentite Protegido, Dermagloss para que tu piel muestre lo mejor de vos y Megalabs, comprometidos con la excelencia. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Alberto Acosta Garbarino aquí en Líderes desde los estudios de Canal Pro. ¿Alguna vez te preguntaste todo lo que puede caber en algo tan pequeño? Esa pequeña taza de café que se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. El pasto verde y fresco que se convirtió en el lugar favorito de ellos. Ese auto, alguna vez de juguete, que se convirtió en una realidad 20 años más tarde. Esa fotografía que se convirtió en el recuerdo de una de las mejores aventuras. Seguí viendo cómo lo pequeño se convierte en grande. Contactá con un asesor al 617-8000. Aseguradora Yacyretá. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Ya estamos en compañía del señor Alberto Acosta Garbarino. Alberto, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Federico. Gracias por la invitación. Es la segunda vez que vengo a este programa. Y el primer invitado que repetimos. ¿Ah, sí? Exactamente. Bueno. Es el primer líder invitado en venir 2 veces. 2 veces. Bueno, gracias por la invitación. Esto se debe, Alberto, a que esta semana el gobierno hizo una presentación de un plan de reactivación económica y nos parecías la persona más indicada para hablar sobre ese plan. Pero antes de llegar a ese punto, Alberto, quiero comenzar haciéndote una pregunta. Yo trato de seguir siempre que puedo los eventos de Plaza Pública de Desarrollo en Democracia, organización que presidís. Y en uno de esos eventos te escuché decir que nuestro continente, Sudamérica, era llamado el continente de la esperanza, pero que ahora se le llama el continente de la esperanza perdida. ¿Por qué somos el continente de la esperanza perdida? Bueno, tenemos que ubicarnos en la década del 40, terminó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos queda como la única superpotencia, mejor dicho, quedan 2 superpotencias. La Unión Soviética con el comunismo, el bloque comunista y el bloque capitalista. Y básicamente a partir de ahí se inicia toda una serie de procesos donde Estados Unidos crea instituciones para ayudar al desarrollo de nuestros países, porque veía como uno de los peligros ante el avance del comunismo la pobreza. Correcto. La pobreza era un caldo de cultivo para el comunismo.
Entonces se crea el Banco Mundial, se crea el BID, se crean los programas de ayuda como la Alianza para el Progreso. Correcto. O sea, una serie de actividades donde querían impulsar, diríamos, el desarrollo de los países del tercer mundo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y dentro del mundo entero, América Latina era el país, la zona vecina a Estados Unidos. O sea que había mucho más compromiso, por eso se crea la Alianza para el Progreso. Kennedy llama la nueva frontera, que la nueva frontera no era ya el límite de Estados Unidos, era toda la América, diríamos de alguna manera, y Estados Unidos tenía que ayudar al desarrollo de estos países. En ese contexto se veía que el desarrollo que era propio en ese momento de países del norte de Europa, Exacto. Inglaterra, bueno, Francia, Alemania, Estados Unidos, podía llegar a América Latina rápidamente porque teníamos todas las condiciones para el desarrollo. Teníamos un territorio amplio, muy rico Okay. en recursos naturales, teníamos el petróleo en el Pacífico, teníamos tierra fértil en el Atlántico, teníamos una población no muy grande, Cierto. comparado con el Asia, ¿verdad? Pero una población muy europeizada también, en gran parte, o sea, con cierta cultura europea, con lo cual podía ser, diríamos, el primer continente a ser desarrollado. Okay. Y cuando hablamos de desarrollado, estamos hablando de PIB per cápita. Bueno, en esa época se usaba como único elemento para medir el desarrollo el PIB per cápita, que era la producción de bienes y servicios dividido por la población, ¿verdad? Cierto. Entonces, América Latina era el continente de la esperanza. Y yo tuviera que otra vez focalizar más, posiblemente Brasil era el gran país de la esperanza. Brasil tuvo un gran crecimiento en la década del 50, 60, 70. Cierto. Era lo que es China hoy en día. Era el milagro económico. Todo el mundo pensaba que Brasil iba a ser una de las superpotencias mundiales en poco tiempo. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que nos entró el virus, por llamarlo de una manera, está de moda la palabra virus ahora, nos entró el virus del populismo, con Getúlio Vargas en Brasil, con Perón en Argentina, con varios líderes que nos metieron este virus. Este virus, el populismo, la palabra, el sufijo ismo, significa exceso, abuso. La paternidad es necesaria para poder cuidar al hijo. Cuando nace una criatura, es un bebé, no se puede sostener él solo, hay que cuidarlo, hay que ayudarlo a que crezca. Eso es paternidad. Cierto. Ahora, la paternidad excesiva es seguir cuidándole cuando tiene ya 40, 50, 60 años, ¿verdad? Eso ya es paternalismo, ¿verdad? Correcto. El consumo es necesario para vivir. Yo tengo que consumir, tengo que comer, tengo que tener ropa, está bien que quiera consumir. El consumo excesivo es el consumismo, ¿verdad? Yo creo que está bien de que los políticos que dirigen una nación se preocupen del pueblo, ¿verdad? Okay. Y del bienestar del pueblo. Okay. Pero el exceso de protección, el darle dinero sin trabajar, el mantener gente que no produce nada, genera el populismo. Ese es el exceso, el abuso, ¿verdad? El Estado benefactor. El Estado benefactor, yo diría también el gobierno gratis. Hay una creencia de que el gobierno pone y que eso es gratis, que nadie paga eso, ¿verdad? Entonces, vamos a dar salud gratuita, educación gratuita, todo es gratuito, ¿verdad? Y nada es gratuito en la vida, todo tiene un precio, ¿verdad? Sí. Como se dice en economía, no hay comida gratis, ¿verdad? Alguien paga eso. Entonces no se discute eso, ¿quién va a pagar? ¿Verdad? Y ahí, a partir de ahí, comenzamos a ser países, la mayoría, sobre todo Argentina, que es el caso más patético, ¿verdad? Un país que gastaba como el primer mundo, pero recaudaba como el quinto mundo, ¿verdad? Y tenía enormes déficits, tiene hasta ahora enormes déficits. ¿Y cómo financió esos déficits? Con emisión de dinero y tuvo hiperinflaciones, o financió con deuda y tuvo default de la deuda, sí, que es lo que tiene hoy Argentina, la combinación perfecta, tiene default de deuda y una inflación descontrolada, que está parada ahora por la pandemia. Apenas se levante la cuarentena, eso va a explotar. Entonces, esa irresponsabilidad que se dio en la mayoría de los países, y para Paraguay, lamentablemente, nuestros dos grandes vecinos, sí, han sido los exponentes de ese populismo, ¿verdad? Los principales exponentes. Entonces, lamentablemente, no podemos cambiar de ubicación geográfica, tenemos que seguir acá eternamente,
y tenemos que convivir con dos vecinos absolutamente irresponsables. Han sido los más irresponsables en el mundo posiblemente en lo macroeconómico. Han hecho default de su deuda varias veces, han tenido hiperinflaciones, han confiscado depósitos, en fin. Y a eso se llama un poco un país que tenía todo para desarrollarse. Argentina es el mejor ejemplo. Sí. Tiene todo para ser un país, una potencia mundial. Fue una potencia hace 80 o 90 años, ¿verdad? Exacto. Y es el único país del mundo que alcanzó el desarrollo y que se desarrolló, que se empobreció, ¿verdad? Único país del mundo desdesarrollado. Desdesarrollado. Entonces, y a eso es lo que se llama hoy la esperanza perdida. Una esperanza de que ahí va a estar la nueva potencia económica del mundo. Argentina, Brasil, iban a ser las grandes potencias, México. Y terminamos lamentablemente. Asia, que no estaba en ese momento, no era un continente en el cual se veía que ahí iba a haber desarrollo, comenzó a crecer. Japón comenzó a crecer, se reconstruyó después de la guerra. Corea, que era muy pobre, Corea del Sur, pasó a ser una potencia. Los tigres asiáticos en general. Correcto. China ahora. Correcto. O sea que hoy Asia le ha superado, pero de forma, digamos, enorme a América Latina. Y nosotros hoy somos con África los países la zona que menos desarrollada del mundo. Y lo peor que África está yendo más rápido que nosotros. O sea que podemos llegar a ser en algún momento, si seguimos con estas políticas populistas, llegar a ser el continente más pobre del mundo, ¿verdad? Más pobre que África. Y así, sí, África está creciendo a ritmo más rápido que América Latina. Alberto, hablemos acerca de nuestra actual coronacrisis. Al principio, cuando empezó el cerramiento de la economía, la predicción era que este año íbamos a tener una contracción económica. Se dijo que esa contracción económica iba a ser la más baja entre todos los países de América Latina y que iba a estar en el orden del menos 1.5%. Posteriormente las previsiones fueron más pesimistas y dijeron que podía estar entre el 2,5% de contracción o de crecimiento o hasta el 3% de crecimiento. Y ahora inclusive se habla de que esa contracción podía ser llegar hasta 5% de contracción económica. ¿Qué tan grave, según crees vos, Alberto, es la crisis que estamos viviendo? No, la crisis, primero que la crisis es una crisis mundial, ¿verdad? No es una crisis de Paraguay no más. Este fenómeno, esta pandemia, es la primera pandemia mundial en el mundo globalizado. Okay. Porque la gripe española fue en la década de 1918, en esa época el mundo no estaba como está hoy globalizado. Cuando digo globalizado, digo un mundo hiperconectado. Al instante tenemos noticias por las redes sociales, tenemos noticias por la televisión. Se lleva el conteo de cuántos muertos, cuántos infectados, cuántos recuperados. Por país, se acumula por región. O sea, nunca existió eso, ¿verdad? Nunca se vivió una cosa como esta. Y esto hizo que aparezca la pandemia, el brote primero en la China, se expanda en la China y se convierta en una pandemia en unos meses, 2 meses. Okay. Ningún país del mundo, ningún país, ni Estados Unidos con todos sus servicios de inteligencia, la CIA, la FBI, la NSA, ninguno de esos previó que iba a venir el coronavirus. En el presupuesto americano no había ningún rubro para el coronavirus. Okay. Ninguna empresa del mundo pensó que esto iba a ocurrir. Nadie tenía pensado que iba a ocurrir esto. O sea que a todos nos sorprendió. Nos sorprendió que ocurra y que ocurra tan rápidamente. Y de repente la única fórmula para parar esto era la cuarentena, el aislamiento. Y lógicamente, bueno, se hizo eso, casi el mundo entero hizo con algunos matices. Perfecto. ¿Y qué ocurre? Bueno, está bien, con eso se pudo contener un poco la curva. Correcto. Pero generó un desplome de la economía. Un desplome de la economía que cuando ocurre eso en el mes de marzo, abril, en América Latina por lo menos, empiezan a ver las proyecciones, a sacar. En ese sentido, la proyección económica está basada en un supuesto, ¿verdad? Cuando uno proyecta algo, cierto, está basado en supuesto. Cierto. Cuando Dende hace su proyección en octubre, noviembre para el año que viene, en Paraguay es muy importante para suponer cuánto va a crecer el Producto Interno Bruto, cómo va a estar la cosecha de la soja, cómo va a estar la producción de soja. El PIB agrícola impacta mucho en esa proyección. Entonces uno puede decir, yo creo que va a estar bien, va a llover bien,
y si va a crecer un 10%, y bueno, si pongo 10%, el PIB me crece muchísimo, ¿verdad? Correcto. Ahora, si yo digo, no, puede haber una sequía y va a caer la producción de soja, el PIB va a caer de Paraguay, ¿verdad? Entonces, la proyección del PIB está basada en supuestos. Y acá nos encontramos con una situación, en el caso paraguayo, uno puede prever o estimar el peor escenario y el mejor escenario. Okay. Cuánto es lo que ocurrió cuando había sequía, cuánto es lo que ocurre cuando está bien el clima. Sí. Pero con este tema nadie tiene la fórmula para saber qué va a pasar con el coronavirus. Nadie, los médicos, los premios Nobel, nadie sabe. Entonces nuestros economistas, cuando digo los nuestros, hablo de inclusive a nivel internacional, hicieron supuestos en base a consultas con los infectólogos. Parecía que había como una especie de consenso en ese momento, allá por marzo, abril, de que este tema se iba a ir normalizando en el segundo semestre. Esa era la creencia Correcto. generalizada. Y que ya para septiembre, octubre íbamos a terminar más normalizado. Bueno, eso a medida que pasaban los días y pasaban los pocos meses, Sí. se veía que no iba a ser así. Entonces, las primeras proyecciones se hicieron en base a ese supuesto de que en septiembre, en julio, el segundo semestre se iba a recuperar gradualmente las cosas. Eso no se dio y se fue ajustando la proyección en base a lo que estaba ocurriendo, y a medida que ajustábamos y corremos para más allá la normalización, el impacto en la economía es mayor. Entonces, puede ser 5, puede ser más que 5, puede ser menos, depende cómo se vaya comportando. Hoy, desde Dende, ¿cuál es su expectativa optimista y su expectativa más pesimista? La expectativa nuestra para la actual proyección, la última que hicimos hace menos de un mes, hablábamos del 3%. 3% porque la producción agrícola fue muy buena, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, eso sube, pero además cae. Cierto. Y en lo que cae, nosotros suponíamos ese rebote gradual, Sí. donde de a poco íbamos a ir subiendo. El rebote, la caída más profunda fue abril. Correcto. En el caso, yo te estaba comentando antes, fuera de cámara, en la actividad yo estoy más o menos, el desplome fue, tomando el volumen de febrero, Sí. el desplome entre marzo y abril fue de 80%. Correcto. O sea, la economía cayó casi a un 20%. Pero ya en mayo, a medida que se fue liberando el tema de la cuarentena, Ok. se fue normalizando, pasó a 40, 70, y la idea es llegar, en la proyección de Dende, que llegaríamos a diciembre en torno al 80%, más o menos de lo que era el volumen normal. Cierto. Pero eso es una suposición, ¿verdad? Puede ser que sea 90, puede ser que sea 50, haya un retroceso, como nos dicen todos los días los infectólogos, que puede haber retroceso. Bueno, todo eso va a alterar profundamente el resultado de la caída del PIB. Más reactivación o menos reactivación depende de cuánto vaya creciendo la curva de contagios. ¿Es el principal factor? Sí, definitivamente la economía va a estar totalmente, está en el mundo entero, ¿eh? No en Paraguay nomás, en el mundo entero la economía. Por eso que cuando yo escucho críticas de que faltó liderazgo en la parte económica, es que la economía quedó subordinada a la parte de salud. La salud es la que marca el ritmo, ¿verdad? Okay. Entonces la economía lo que puede es adecuarse, ir adecuando, buscando cómo mitigar los problemas que origina el problema sanitario. Cierto. Entonces no hay mucho que... El que marca el ritmo a nivel mundial es el tema sanitario. Ok. Y ahí hay tensiones políticas, evidentemente. En algunos países se le dio mucho más peso al tema sanitario, se le dio todo el poder al tema sanitario. Sí. Y hay países como nuestro vecino acá al lado, Okay. que no le dio ese poder y priorizó el tema económico. Okay. Que X cantidad de muertos, no sé qué cantidad, es igual que una gripe, Sí. y no podemos parar toda la economía, lo cual también tiene algo de razón, ¿verdad? O sea, la economía, la gente confunde, o sea, yo creo que la gente confunde la economía como algo material, como ganar dinero. La economía es la vida también. Si yo no tengo para consumir, no tengo para comer, me muero, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, no tengo para comprar mis medicamentos, si estoy enfermo, me muero, ¿verdad? Entonces, la economía es la vida también, ¿verdad? Por supuesto que la salud es primero, ¿verdad? Sin salud no hay economía tampoco, pero la economía es parte de la vida. Entonces, esta es una discusión
que en cada país hay muchas tensiones, en todos los países hay muchas tensiones entre lo que creen que hay que priorizar una cosa sobre la otra y lo que creen que hay que tener algún equilibrio, diríamos, entre dos cosas que son válidas, pero son contrapuestas. Alberto, ya estamos dentro de julio y las expectativas, si no ocurre algo que agrave la situación, es que creo que el 15 o el 18 de julio ya iniciemos la fase 4, es decir, que se cumplan las fases de la cuarentena inteligente para ir abriendo la economía. Si no tenemos ningún contratiempo, entramos a fase 4, el año terminaría más o menos con un menos 3% de crecimiento o contracción económica. Esa es la proyección de Sí. He visto que el fondo sacó ahora menos 5, ¿verdad? Yo no sé los supuestos que están detrás de esa proyección. Habría que ver qué supuestos hay. Claramente, si tenemos que, por si se agrava lo sanitario, volver a encerrarnos, este menos 3 cambia. Cambia. Absolutamente. Hay que tomar como es una proyección. Correcto. La proyección está basada en supuestos. Cierto. Y los supuestos son muy inciertos en este momento. Entonces, hay que tomar como es la cosa, no hay que tomar como una verdad revelada, como que se equivocó. No, se hace una suposición en base a, es cierto, a información que uno tiene. Cierto. Yo sé que la información del Fondo Monetario, del Banco Mundial, se proyecta en base a consulta con los infectólogos, cómo están viendo el tema sanitario, y en base a eso se proyecta la economía. Pero hay otro elemento fuera del sanitario, el tema de salud, que también altera esa proyección, que también nadie sabe qué va a pasar, que es el tema emocional de la gente. Nosotros hemos recibido una avalancha de información a nivel mundial, en la cual nos decían, quédense en su casa, enciérrense en su casa, y bueno, se generó mucho miedo, la gente tiene miedo. La gente inclusive de más edad tiene más miedo. Y mucha de la gente de alto poder adquisitivo es de más edad, por ejemplo, ¿verdad? Cierto. Entonces, hay mucha gente que por más que se habilite el restaurante, como está ocurriendo ahora, o el shopping, la gente no se va. Entonces, yo creo que ahí es una parte donde sí tenemos que ver cómo trabajar, porque a diferencia de la Gran Depresión del 29, voy a comentar dos. La Gran Depresión del 29 y el atentado a las Torres Gemelas en el 2001. Son dos momentos en que, cuando fue la crisis del 29, ocurrió en una bola de nieve. La gente ve que va a perder el trabajo, ve que hay una pérdida de trabajo, se despide a la gente. Si yo no fui despedido todavía, tengo miedo de ser despedido, entonces ya no hago compromiso, no hago deuda, reduzco mis gastos. El que está despedido, ni que con más razón, ¿verdad? Sí, entonces todo el mundo comenzó a contraerse, y la economía mundial entró en una espiral descendente. En ese momento llega a la presidencia en Estados Unidos Franklin Roosevelt. Y Roosevelt, como líder político, acuñó una frase que hay que escuchar cada tanto cuando estamos en este tipo de momentos como estos. Él decía, en estos momentos, a lo único que hay que tener miedo es al miedo mismo. O sea, lo más grave para la sociedad, decía Roosevelt en el 29, es que todos tengamos miedo. Porque si todos tenemos miedo y todos nos contraemos, ahí sí la economía se va a desplomar. Entonces, eso fue lo que ocurrió en el 29. En el 2001, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, en Estados Unidos sobre todo, hubo un desplome de la economía americana. Porque la gente también se asustó, dejó de viajar en avión, dejó de ir a hoteles, y se contrajo la economía americana. ¿Qué hicieron en ese momento? Hubo una especie de acuerdo en el Congreso americano y salieron los líderes, los senadores y representantes, fueron a sus estados y a sus distritos a estimular que la gente consuma, que salgan, no tengan miedo, salgan a comprar, a consumir, porque si todos nos quedamos encerrados, realmente la economía se va a desplomar. O sea, pongo esos dos ejemplos nomás, porque en este momento estamos en esa situación. Correcto. En el cual, pero acá se agrega un elemento diferente a la crisis del 29 y a la del 2001, que acá hay una pandemia. Entonces, el miedo es real, ¿verdad? El miedo es de contagiarse y el miedo es de muerte, ¿verdad? Cierto. Entonces, yo creo que hay que diferenciar miedo de pánico.
¿verdad? El miedo es necesario para poder sobrevivir. Si me aparece una fiera, yo tengo que poder tener miedo y eso para poder correr y escaparme, ¿verdad? El miedo es necesario, pero el pánico es cuando te paraliza, entra en tu mente el miedo y te deja paralizado. Okay. Y yo creo que en muchos casos, en nuestro caso, siento gente con pánico, ¿verdad? Y ahí es un campo en que los líderes, en primer lugar, yo creo que, y ahí un poco ya entramos en el tema de la reactivación económica, yo creo que nuestros gobernantes se han limitado a hablarnos de lo sanitario y mostrarnos planes y números económicos. No nos hablaron, no nos inspiraron, como hizo Roosevelt, ¿verdad? Hay que tener miedo, pero no hay que tener pánico. Hay que estar cuando fue el pico de la curva para evitar el pico en cuarentena, encerrado, pero después hay que salir con cuidado, Exactamente. con responsabilidad, como hizo Uruguay, como hizo Nueva Zelanda. ¿Verdad? Uruguay no hizo cuarentena, hizo libertad responsable, le llamaba. Libertad responsable. Entonces la gente que salga, que se mueva, pero con tapabocas, que se mueva con lavado de manos, con distanciamiento físico. Y el control social tiene que ser no solamente el Estado. Nosotros le estamos dejando que el Estado ponga barreras en las calles para parar a la gente que no puede salir. El control tiene que ser la misma sociedad. Correcto. Si yo le veo a alguien sin tapabocas, yo le debería decir, parar el auto y si estoy en la calle, decirle que se ponga el tapabocas, ¿verdad? O no permitirle entrar a un comercio. O no permitirle entrar a un comercio, a ningún lugar, ¿verdad? Entonces, eso va generando ese control que es el que permite tener libertad con responsabilidad, ¿verdad? Correcto, correcto. Alberto, antes de pasar al tema del plan de reactivación de la economía que presentó el gobierno, quiero que me ayudes a entender dos indicadores de la economía como si hubiese sido un paciente, ¿sí? Y que quiero saber qué está pasando con esos indicadores. El primero es el dólar. Yo lo estuve observando estable en marzo, estable en abril, y en mayo también hasta la última semana venían 6.420, 6.450, bajado otra vez a 6.400 y se mantuvo así. Ahora llegó hasta 6.800. Entonces la primera pregunta es ¿qué pasó con el dólar y qué nos está queriendo indicar el dólar? Y la segunda pregunta es la recaudación tributaria. Esta recaudación tributaria, según el ministro de Hacienda, bajó 50% en abril. En abril recaudó la mitad de lo que había recaudado en abril 2019. Subió a 70% en mayo. En mayo recaudó 70% de lo que había recaudado en mayo 2019. Y dice el ministro, para junio prevemos que la recaudación va a ser el 100% en comparación con junio 2019. Entonces yo digo, ¿cómo estamos tan mal en la economía si la recaudación de impuestos de junio ya iguala la recaudación de junio 2019? Dólar y recaudación de impuestos. ¿Cómo leo estos indicadores? Bueno, en el tema dólar, cuando el mundo, voy a hablar primero del mundo, el mundo tiene, el dólar es la moneda mundial, ¿verdad? La moneda que mueve el mundo prácticamente. Y cuando en el mundo se siente miedo, cuando hay incertidumbre, la gente se refugia en el dólar, ¿verdad? La gente compra dólares y lleva sus dólares a Estados Unidos si puede, ¿verdad? Okay. Entonces, con toda esta incertidumbre y con todo esto, hay una tendencia de apreciación en general del dólar, en general. Pero en particular en América del Sur, en Sudamérica específicamente, y me voy a concentrar en Brasil y Argentina, que son nuestros dos grandes vecinos que más nos afecta, ha habido una disparada del dólar en esos dos países, muy por encima de la apreciación normal mundial del dólar. El dólar subió más de lo que podría subir, inclusive tomando Argentina. Brasil, por ejemplo, viendo los fundamentos de Brasil, la inflación de Brasil, cuánto es, el dólar no debía haberse disparado como se disparó. En Brasil se disparó el dólar, ¿verdad? Y ahí varias veces planteamos en DENDE justamente la discusión del tema, ¿qué hace Paraguay? Okay. Con un dólar que no se dispara, que está estable, cuando se dispara en Brasil y se dispara en Argentina. Okay. Tenemos que seguirle a Brasil. Un expresidente del Banco Central me decía hace muchos años, mi política cambiaría de seguirle a Brasil, porque el peso que tiene Brasil es muy grande para Paraguay y no podemos estar tan desalineados con Brasil. Entonces, si es que hay que seguir a Brasil,
el dólar tendría que irse acá por las nubes, mucho más que lo que está hoy. Teníamos que haber depreciado guaraní mucho más. Mucho más. Alguien hizo un cálculo para mantener ese equilibrio que tenía antes de, debería estar a 8.900 el dólar acá, ¿verdad? Una locura, ¿verdad? Ahora tendría que Ahora. haber. Para mantener el equilibrio con la depreciación de Brasil. De Brasil, el tipo de cambio real se llama, el cambio real que se mantenga. Pero eso es una locura, eso es imposible. El Paraguay no le puede seguir porque la suba del dólar en Brasil se debe a un montón de factores propios de Brasil. Crisis política. Ok. Crisis política grande. Ok. Crisis económica fuerte, ya vienen de caída fuerte. Antes del coronavirus, antes del coronavirus. La economía brasileña se desplomó en 2014, 2015 y no consigue recuperarse, no consigue reactivarse. Viene Bolsonaro sube con dos promesas, una es reactivar la economía y la otra es la seguridad. Creo que ninguna de las dos está pudiendo cumplir, ¿verdad? Tiene problemas con el Congreso, no tiene mayoría en el Congreso, hay un problema político en Brasil. Entonces, los capitales comenzaron a salir de Brasil, ¿verdad? Okay. Pero hubo algo más que la gente no sabe, que es importante. El modelo que tenía Brasil antes de Bolsonaro, más que Bolsonaro, Paulo Guedes, porque el ministro de Economía, el que maneja la economía, es el ministro de Hacienda, que es Paulo Guedes, a quien le dio todo el poder Bolsonaro. Y Paulo Guedes tiene una visión de una economía más liberal, más abierta de Brasil. Y una de las cosas que Brasil tenía, pero voy a procurar ser lo más sencillo posible, históricamente siempre tuvo tasas de interés en reales muy altas, a pesar de que la inflación estaba baja. O sea, eso quiere decir que la tasa efectiva, la tasa real, era muy positiva. La inflación no era alta, sí. La tasa Selic, que es la tasa base en Brasil, estaba en el 13%, cuando la inflación estaba en el 3%, ¿verdad? O sea, muy positiva. Eso hizo que vengan muchos capitales golondrina a Brasil, traían los dólares, los fondos de inversión, traían dólares, vendían los dólares y ponían a plazo fijo en reales a ganar la tasa buena, y después de un tiempo, como realmente no se iba a devaluar, era muy estable el tipo de cambio, en ese momento se vendía otra vez y se salía con la ganancia, ¿verdad? Había mucho capital golondrina en Brasil. Correcto. ¿Qué hizo Paulo Guedes? Creo que correctamente, no sé si lo hizo muy rápido o no, dijo: Brasil no se puede desarrollar con tasas de interés muy altas, tenemos que bajar las tasas de interés. Y comenzó a bajar. Okay. Hoy está en el menos del 3%, 3 y pico por ciento la Selic, con lo cual ya la tasa es hasta casi negativa. Exactamente. ¿Verdad? ¿Y qué ocurrió? Los capitales que antes venían para especular se fueron toditos. Así mismo. Y al irse todito, el dólar se fue por las nubes. Correctísimo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace Paraguay? Chiquitito mirando al gigante hacer ese movimiento tan grande. ¿Le seguimos? Entonces hay que llevar el dólar a 8.900, una locura, ¿verdad? Ok. No le podemos seguir. Okay. Entonces tenemos que ir administrando y ver en qué medida ese cambio, que ahora es un cambio muy especulativo en Brasil, okay, porque no es el cambio tampoco que nos responde a fundamento, se va normalizando. Hubo una caída del dólar después, pero ahora volvió a repuntar otra vez de vuelta. Yo creo que todo es el tema político, hay un tema sanitario, el tema político. Okay. Todo eso hace y Paraguay va a tener que ir acompañando, pero no tan cerca. Perfecto, ¿verdad? Pero está mal que yo diga el dólar está subiendo porque es señal de que la gente está teniendo miedo y se está refugiando en el dólar. No es correcto. Yo creo que no. La gente, el dólar está muy influido. Las grandes empresas en Paraguay son casi todas multinacionales, las que manejan los grandes sectores de la economía. Casi todas dependen de Brasil. Normalmente la oficina de Paraguay depende de Brasil. Muchas de ellas tienen su gerencia financiera regional. Okay. O sea, todas las inversiones en comprar dólares, vender dólares se manejan en San Paulo, no acá. Okay. Entonces responde mucho a esta lógica de Brasil más que de Paraguay. Perfecto. Recaudación de impuestos. Recaudación de impuestos me sorprendió cuando hablamos de ese tema y consulté con gente de la fundación y me dijeron que no tienen muy claro qué es lo que ocurrió, pero aparentemente uno de los motivos es de que nosotros hicimos una moratoria de pago de impuestos en el mes de abril y mayo. Exactamente. Se pateó para junio. Sí. Y comienza en junio a cobrarse los impuestos que no se cobraron en abril y en mayo, ¿verdad? Por eso se ve el repunte en junio. Se ve el repunte en junio. Okay. De todos modos, hay un repunte. Yo te estaba hablando que sí, en el sector
que yo estoy, nosotros llegamos en abril a una caída del 80%. Correcto. O sea, lo que nos quedó es el 20% de colocación de crédito. De crédito. Ese 20 en abril se Muy fuerte, 80% cayó, menos. Es que se paró el país. Se paró el país. Se paró el país. Ese 20 de abril se convirtió en 40% en mayo. Ok. Y en junio está en un 70 más o menos. Por ciento, 67, 70%. ¿Eso es solamente Banco Familiar o el sector? Yo creo que en general, ¿verdad? Yo creo que en general. Yo hablé con varias personas de otros sectores inclusive y más o menos todos tuvieron su pico. Hay excepciones, por supuesto, ¿verdad? Pero casi todos tuvieron su caída más fuerte en abril y en la medida, acompaña la liberación de la cuarentena. A medida que se va liberando, se va reactivando más la economía y también la recaudación de impuestos, el IVA sobre todo, ¿verdad? Cierto. Entonces, yo no tengo los números de junio, pero creo que el IVA se recuperó en un 70% más o menos y el resto ya es el pago seguramente de lo que no se pagó en abril y mayo. Exacto. Bueno, esperemos que esto continúe así, porque ya no hay margen para pedir plata prestada y pagar salarios en el caso que la recaudación impositiva caiga de nuevo, ¿verdad? Sí. Así que esperemos que esto continúe así. Alberto, el Banco Familiar tiene sucursales en todo el país. ¿Cómo está golpeando esta crisis a las diferentes regiones dentro del país? Bueno, yo veo que está afectando en forma diferente a las regiones, ¿verdad? Hay sectores, y otra vez dentro de la región hay ciudades dentro de la región también diferentes una a otra, ¿verdad? Por decirte así rápido y mal, como ya te mencioné, todo el sector sojero, agrícola, no está afectado, muy afectado por el coronavirus, ¿verdad? Estuvieron afectados por la caída de precios, cayó un poco, problema después de la sequía del río, con poco caudal para poder sacar la exportación, pero no afectado por coronavirus. Y ahí están pensando ya en la próxima campaña, hay que financiar la siembra, hay compra de maquinaria, o sea, se ve que el sector, eso yo te decía antes de comenzar el programa, nosotros tenemos la suerte de que dependemos de sectores muy primarios. La agricultura, la soja principalmente, el complejo soja, dependemos mucho de la carne, dependemos de la energía hidroeléctrica y esos sectores no están afectados por el coronavirus, ¿verdad? No están tan afectados. Están afectados, Están afectados también por alguna parte de caída de precios y en el caso de la hidroeléctrica están afectados porque hay una caída de la demanda de energía de parte de Brasil de vuelta, ¿verdad? Porque la energía de Itaipú la lleva Brasil en gran parte y esa energía brasileña, la demanda brasilera es básicamente demanda de energía industrial. A diferencia nuestra que tenemos poca industria, Paraguay gran parte de su demanda eléctrica es de residencial. Entonces, hasta subió el consumo de energía, ahora pues estamos todos en la casa, ¿verdad? En el caso de Brasil es al revés, la gran demanda es industrial. Como pararon todas las industrias, hubo una caída muy grande de la demanda eléctrica en Brasil. Pero bueno, pero en general, volviendo al tema, la parte agrícola paraguaya no está afectada por el coronavirus por lo menos, ¿verdad? En la parte central, llamarle ahí la zona de Oviedo, Caguazú, Villarrica, llamativamente, y yo te comenté que hoy tenía una reunión con un grupo de gerentes de la zona, me decían que están en el mejor de los mundos. Están vendiendo como nunca muchas empresas en Caguazú. Ahora, en plena coronavirus. ¿Por qué? Porque se cerraron la frontera, no entra competencia ni de contrabando ni legal de productos brasileros, de productos del exterior. Entonces eso hace que, por decirte, las mueblerías de Caguazú están vendiendo muchísimo, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento importante. Hay zonas que no están tan afectadas ni sanitariamente ni económicamente, ¿verdad? Que es la zona central sobre todo. Después se ve la frontera con Brasil sobre todo. La parte de frontera, los comercios de frontera están afectados, muy afectados. Pero, volviendo al tema de Ciudad del Este, tiene una dinámica de otros sectores de Ciudad del Este. Cierto. Del sector agrícola, todo el tema agrícola que tiene su capital, por decirlo, en Ciudad del Este. Ahí están todas las grandes empresas agrícolas.
Hay un comercio interno de Ciudad del Este muy grande ya. Entonces no está tan afectado esa parte como si la parte de comercio de venta brasilero específicamente. Correctísimo. Alberto, ¿han tenido ustedes que cerrar algunas sucursales? Por ejemplo, Salto del Guairá, que está muy afectada. Sí, tuvimos que cerrar algunas, pero dentro de un esquema que yo te diría que ya veníamos. Estos mis amigos banqueros que estaban viendo el programa por televisión, nosotros venimos ya hace unos años viendo un cambio muy grande en el negocio bancario. No te olvides que el dinero es la materia prima del negocio bancario. Cierto. El dinero antes era el dinero, había canje, ¿verdad? Después se convirtió en dinero metal, el oro, la plata. Después se convirtió en billete, ¿verdad? En papel dinero. Y muchas de las sucursales bancarias estaban para atender la demanda de billetes. Correcto. En el sentido, la gente dinero físico. Dinero físico. La gente traía su dinero, depositaba en el banco, venía al banco a extraer su dinero, venía al banco a pedir crédito para llevarse el dinero físico. La estructura de las sucursales era una estructura para atender eso. Había cajeros, muchos cajeros, había guardias que custodiaban el que no se robe el dinero, estaba la bóveda, estaba el transportador de caudales, todo era para usar el billete del dinero físico, ¿verdad? Lo que ocurrió ya en los últimos años con esta revolución tecnológica es que el dinero se convirtió en dinero digital. La gente cobra su sueldo con un crédito en cuenta, puede pagar a través de CIPAP, a través del teléfono, puede pagar todo con su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito. Prácticamente hoy uno puede vivir sin tener efectivo en Paraguay, ¿verdad? Y eso empieza a afectar cada vez más el movimiento en las sucursales de los bancos. Correctísimo. Entonces nosotros estamos, como todos los bancos del país, en un proceso de rediseñar sucursales. Se llama un proceso de... Hoy al cliente se le debe atender por varios canales. Si el cliente quiere entrar por el teléfono, tiene que tener el canal para el teléfono. Si quiere entrar por la computadora, tiene que tener el canal para... Si quiere llamar por teléfono a un call center, tiene que tener un call center. La omnicanalidad. Y si querés, la omnicanalidad. Y si querés irte físicamente, tiene que tener la sucursal, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero el movimiento en sucursal cada día es menor. Es menor. Es menor. Y es más para consulta que para hacer transacciones. Para retirar plata, te vas al cajero, no te hace falta ir a la sucursal, ¿verdad? Exacto. Entonces, nosotros estábamos con un proceso de rediseño. Lo que ocurrió, y este es un tema que creo que le ocurre a todos, ¿verdad? El coronavirus lo que hizo es acelerar brutalmente ese proceso de digitalización. Si venía eso a un ritmo, esto en estos 2 meses se aceleró, pero en forma vertiginosa, ¿verdad? Correcto. Y coincide con la caída de la actividad, coincide con eso. Entonces, a muchos bancos le obligó a tomar medidas de planes que teníamos para aplicar a lo mejor en 2 años o en 3 años. Acelerarlo por todo este fenómeno. Exactamente. Yo te tengo que decir, yo no conocía lo que era Zoom hace 3 meses atrás. Yo tampoco. Ahora vivo en Zoom, ¿verdad? Ahora vivo en Zoom y no soy jovencito, o sea, no soy una persona, estoy en algunos webinars en Argentina y veo gente muy mayor viendo las conferencias, ¿verdad? Sí mismo. Entonces, la gente mayor se ayornó muchísimo, muchísimo. Y eso ya vino para quedarse. Yo creo que ya el que ve que se puede transferir de su casa, que puede consultar los saldos de su casa, que puede hacer pago de su casa, ya no se quiere mover con el problema del tráfico, el problema de la inseguridad, ir a formar filas. O sea, yo creo que estas cosas vienen para quedarse y hay que tener un esquema en que se complementen los canales. Exactamente. Alberto, sí. Plan de reactivación económica. Lo presentó esta semana el gobierno. Estuve escuchando a algunos analistas económicos y no todos coinciden respecto al plan. Algunos hablaban que el plan es realmente un plan de reactivación económica. Estamos hablando de una inversión de 2.513 millones de dólares. Y otros decían, no es un plan de reactivación económica. Lo que es un plan de contención o minimización de daños. Bueno, ¿es un plan o no de reactivación económica? Quiero preguntarte a vos. ¿Y cuáles son los pros y los contras que vos le encontrás al plan? Bueno, acá hay palabras que pueden significar cosas diferentes, ¿verdad?
El plan toca los puntos que yo creo que debe tener un plan como este, ¿verdad? Correcto. Inversión pública. Ok. La inversión pública es una de las formas de reactivar la economía. Ok. Hay todo un componente social Cierto. de contención Exactamente. que debe tenerse porque hay mucha gente afectada por esta pandemia, ¿verdad? Exactamente. Y entonces está bien también que exista eso. Y hay una parte de financiamiento, de crédito para el desarrollo, Crédito diríamos, para el desarrollo, que también es necesario si queremos. Y hay una parte que es la reforma estructural del Estado. Así mismo. Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo en la reforma estructural del Estado, Ok. en esa que está ahí y en más cosas, en las que están ahí. Lo que yo veo, y te decía también antes de entrar al programa, es que me preocupa un poco que es casi parecido un poco al tema sanitario. Estamos hablando de temas médicos en la parte sanitaria, pero ahí sí claramente hubo un liderazgo donde básicamente nos dijeron quédense en su casa, nos hicieron tener miedo, y está bien que nos hagan tener miedo, Ok. para que la gente haga lo que tenía que hacer. Ok. Ahora, creo que eso falta en este momento, ¿verdad? Falta que hay que tener miedo, está bien, pero no pánico. Tenemos que tener esperanza de poder salir a movernos con cuidado. Cierto. Y yo creo que el sector público solo no va a poder reactivar la economía. El sector público, el consumo público es menos del 12-13% del PIB de Paraguay. Consumo público. Ok. El privado está cerca del 70%. O sea, esto se va a reactivar con el consumo privado. Y el consumo privado tiene un componente psicológico muy fuerte. Sí. Tiene un tema económico, que hay mucha gente sin trabajo, Cierto. ¿verdad? Que no tiene cómo ir a consumir. Ok. Pero hay también mucha gente que tiene ingresos. Nosotros, ¿por qué crecieron los depósitos de los bancos? Porque hay gente que cobró su sueldo y no gasta. Se le postergó los pagos, no tiene que salir a cenar afuera, no tiene que viajar, no tiene casi ni que cargar combustible. Entonces, hay un sector en Paraguay que le sobra dinero, le sobró, tiene mucho ahorro. Ok. ¿Verdad? Alberto, permíteme entonces la Y siguiente. ese sector tiene la responsabilidad, así como hablé del 29 en Estados Unidos y hablé del 2001, Cierto. patriótica, de salir con cuidado a ayudar a reactivar esta economía, Ok. ¿verdad? No es solamente el Estado el responsable de esto. El Estado es pequeño en Paraguay comparativamente con el sector privado. Nosotros tenemos que romper lo que podemos, lo que se pueden, Ok. ese miedo que nos paraliza, ese pánico que nos paraliza, Cierto. y poder salir a consumir, Ok. ¿verdad? Entiendo entonces que hay dos variables. Eje vertical y eje horizontal. Eje vertical, variable temor. Eje horizontal, variable consumo. A mayor temor, menor consumo. Sí, Y a menor temor, mayor consumo. sí. Desde el gobierno, ¿se puede hacer algo para minimizar el temor y aumentar el consumo? Claro, yo lo que te decía, pues te ponía el ejemplo del 2001 en Estados Unidos y del 29 en Estados Unidos, que hay un liderazgo político para incluir a que la sociedad deje de tener miedo, ¿verdad? O sea, la sociedad, acá hay que agregar la diferencia con el 29 en Estados Unidos, es que acá está la pandemia, ¿verdad? Exacto. Que es diferente, tampoco se Exacto. puede decir salgan la gente a la calle, hagan, consuman, porque el Porque riesgo estoy ahí viendo en televisión las imágenes de la cantidad de Claro. muertos en otros países. en otros países. Por eso hay que agregar el elemento que inclusive, ya que tocamos el tema, voy a mencionar un poco. Nosotros traemos en Dende, en la fundación, hace mucho tiempo al filósofo colombiano Bernardo Toro. Correcto. Bernardo Toro es el que nos habla, es uno de ellos, hay muchos Sí, que hablan del tema, sí. sobre la ética del cuidado. La ética del cuidado es, nosotros venimos de una cultura, la cultura de la revolución industrial para acá, una cultura productivista se llama, o sea, hay que producir, hay que crecer, hay que consumir, pues si no hay consumo no hay producción, y esa es la que nos llevó hasta hoy. Nosotros venimos de esta cultura de hay que trabajar, hay que ahorrar, hay que invertir, hay que crecer, hay que progresar, una palabra. Eso se aplica a las empresas, a los países, a las empresas y a las personas. Correcto. Esa cultura es la que con esta pandemia, bueno, ya hace tiempo, Sí. con el cambio climático, más cosas nos cuestiona ese tema. Ok.
Y lo que dice la ética del cuidado es que hay que agregar la palabra cuidado a todo eso. Hay que producir. Cierto. Con cuidado. Correcto. Con cuidado. Correcto. Cuidando el medio ambiente, cuidando que no dañe el impacto que tiene esa producción. Ok. ¿Esta ética del cuidado sería una herencia post-coronavirus? No, esto es mucho antes. Ah, ok. Ya se veía el problema del cambio climático. Perfecto. Esto viene de Perfecto. todo el concepto del desarrollo sostenible. No, el desarrollo no más. Correcto. Tiene que ser sostenible. Y que es sostenible que yo use los recursos presentes, pero sin comprometer los recursos para las generaciones futuras. Correcto. Todo Entonces lo eso que hace el es COVID... agregar el cuidado. Entonces yo tengo que seguir produciendo Ok. con cuidado. Ok. Tengo que seguir consumiendo Sí. con cuidado, ¿verdad? Ok. Entonces yo creo que esa ética del cuidado es una ética que hay que incorporar a nuestro discurso y es la que concilia un poco la necesidad de producir, de trabajar con el cuidado Ok. del coronavirus, ¿verdad? Perfectísimo. No sé si me estoy explicando. Perfectísimo. Alberto, yo tengo que ir a una pausa comercial breve, pero quiero dejarte una pregunta y me la respondes cuando regresemos de la pausa. La pregunta es la siguiente. En este momento, muchas personas en el país no la están pasando bien económicamente. Y el humor social puede estar subiendo de a poco, más todavía cuando se ve cierta tolerancia desde el gobierno hacia la corrupción y cierta falta de austeridad, más duros con la austeridad. Y eso puede provocar que vaya caldeándose el humor social, ¿o no? La pregunta es, ¿crees que en este escenario se podría dar en nuestro país una explosión social? Te dejo la pregunta y me la respondes luego de la pausa. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Alberto Acosta Garbarino, presidente del Banco Familiar. Seguimos con el señor Alberto Acosta. Alberto, quedó la pregunta acerca del escenario social. Bueno, yo escribí un artículo hace poco que se llamaba Transparencia con impunidad, donde justamente mencionaba que estamos viviendo un momento en la democracia paraguaya de enorme transparencia, con el acceso a la información pública, con el tema ahora de las declaraciones juradas que se hicieron públicos. La gente sabe lo que está pasando, empieza a ver lo que está pasando. Y eso me llevó en el artículo a recordar lo que pasó en la Unión Soviética, cuando Gorbachev, que era el presidente en esa época, ve que el sistema comunista iba a colapsar, así como estaba, era un sistema muy cerrado, muy poco transparente, muy poco productivo. Entonces empieza a hacer reformas y básicamente dividió en dos tipos de reformas. Una era de transparencia, que llamó Glasnost, y la otra era la perestroika, que era modificar el sistema económico para incorporar algún elemento más de libre empresa, diríamos, ¿verdad? Correcto. Esta reforma de fondo tenía la objeción de los jerarcas del Kremlin, del Partido Comunista, tenía la oposición de ellos, pero entonces él avanzó justamente con el tema de la transparencia para que la sociedad presione a los cambios, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Se avanzó en transparencia, la gente comenzó a saber cosas que no sabía, a saber la matanza que hizo Stalin en su época, a conocer la gran corrupción que había entre los jerarcas del Partido Comunista. Cierto. Y eso, en una situación ya de malestar económico, genera un malestar enorme que presiona los cambios. Sí. Estos cambios que no podía hacerlo Gorbachev porque tenía la oposición, y termina eso con el desplome del comunismo y la disolución de la Unión Soviética, o sea, la explosión. Yo creo, y este es un tema que sí también está muy estudiado a nivel internacional, de que transparencia es necesario para saber lo que pasa. Eso por un lado permite, diríamos, prevenir futuros delitos, pero por otro lado, si no se hace nada, si yo empiezo a saber lo que ocurre y no se hace nada, es el peor de los mundos. Es el peor de los mundos. Yo creo que el malestar es mucho mayor cuando yo ya sé algo que está mal y no se hace nada. Y bueno, y lo que existe en este momento con la situación de mucha gente que está mal, ver que esta gente privilegiada, y ahí tiene que ver un poco esta troika que nos gobierna, son los políticos corruptos con los sindicatos públicos, con los proveedores del Estado, que ellos siguen con sus beneficios,
A ver, la troika que nos gobierna, por un lado políticos, por otro lado corruptos, sindicatos de con beneficios desmedidos. Exactamente. Y proveedores del Estado con la corrupción que ya vimos que ocurre, ¿verdad? Okay. Entonces, esa combinación es una combinación que ese grupo es el que se ha beneficiado en todos estos años a expensas de la mayoría de la gente, ¿verdad? Entonces, hoy con la transparencia que hay y con el malestar que hay, eso no es sostenible. Correcto. Yo creo que vamos caminando, si no toma conciencia la clase política de esto, vamos caminando a un problema muy grave socialmente. Okay. Entonces, celebramos que haya transparencia, pero advertimos que la transparencia con impunidad es muy peligrosa. Es muy peligroso, sí. Alberto, muchas gracias. Un gustazo recibirte nuevamente aquí en Líderes. Gracias por venir. Gracias, Federico, y para mí también es un placer conversar contigo, porque esto es una conversación más que una entrevista. Gracias, Alberto. Señores, esto fue Líderes. Buenas noches.